Muy buenos días a todos. Agradecidos enormemente de que estemos reunidos nuevamente el día de hoy, acá el último jueves de este mes de abril. Y como hemos venido realizando desde hace bastante tiempo, pues estamos dedicando el último jueves de cada mes específicamente a temas relacionados con geotermia. Tal vez como pasó en el mes de marzo, que precisamente el último jueves nos tocó en feriado de Semana Santa, pues lo que hicimos fue que lo movimos para el primer jueves del mes siguiente, pero hoy estamos cumpliendo con ese compromiso que tenemos con esta iniciativa específica de geotermia, de traer un tema relacionado al mismo, y esta vez pues tenemos específicamente el tema calentar y enfriar procesos a muy bajo costo constantemente y con energía limpia. ¿Cómo se hace? Hoy, como ustedes estuvieron viendo en el promocional, pues básicamente en lo que va a estar enfocado todo el webinar es en el requerimiento de uso eficiente de energía a bajo costo, renovable y con el menor impacto ambiental. Esto abre las puertas para el aprovechamiento de la energía térmica que se encuentra en el subsuelo. La tecnología usada en geotermia de baja y muy baja entalpía permite calentar y enfriar procesos o parte de ellos hasta un aproximado de 70 grados. El enfriamiento de procesos y climatización son otros campos de aplicación de esta tecnología en la región centroamericana y con grandes posibilidades. La inversión es relativamente baja. ¿Qué procesos pueden aprovechar este recurso? ¿Qué se necesita para implementar esta tecnología? Nuestro experto nos comentaba que esta tecnología se usa en diferentes países del mundo desde el siglo pasado y con excelentes resultados. Entonces vamos a ver quién es este experto que tenemos invitado el día de hoy. Muchos de ustedes lo conocen, ha estado en otras conferencias con nosotros, pero por si por ahí hay alguien que no lo conoce, aquí un poco de quién es nuestro experto el día de hoy. Nuestro conferencista del día de hoy es el ingeniero Cristian Rossi Sosa, quien es ingeniero químico con maestría en energía y especialización en biotecnología y procesos de fermentación, investigador del Centro de Procesos Industriales de la UVG, catedrático del Departamento de Ingeniería Química, coach, project manager nivel IPMA-D y auditor de Oficina Verde con experiencia en procesos productivos, especialmente en el área de plásticos y alimentos. Se ha desempeñado en cargos que abarcan desde el control de calidad hasta la alta gerencia. Ha tenido a su cargo la puesta en marcha de varios proyectos e instalaciones y ha escrito varias publicaciones referentes a eficiencia energética y ambiente. Bienvenido, Carlos, Cristian, a esta conferencia virtual del día de hoy. Ahí te estamos viendo, Cristian, Muy pero buenos no te días. escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, buenos días, bienvenido. Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad a Secasier, a la GeoRed, a los amigos, a Rafa y a Larisa por esta oportunidad, por la invitación. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes una vez más, apoyando, aportando, pero específicamente en esta oportunidad animando a que se use esta tecnología en nuestra región que tanta necesidad tiene. Así es que estoy muy contento de estar este rato con ustedes, al servicio de ustedes. Espero que mi presentación pues sea motivadora e informativa, y además pues me quedo
apuntado para poder apoyar y poder contestar, poder colaborar con todas las iniciativas que tengan que ver con la geotermia, las aplicaciones de la geotermia de baja entalpía en la región, en la georred y en los procesos de secacera. Así es que muchas gracias y yo ya estoy aquí listo para empezar a trabajar con ustedes. Adelante, Cristian. ¿Puedes compartir presentación? Por acá te confirmo. ¿Ok? Ahí está cargando la pantalla. Y ahí ya le estamos viendo, Cristian. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si en algún momento pues hubiera algún problema con el sonido o con la señal, porque eso no está en mis manos, pues solo me cuentan y con mucho gusto regreso al principio y empezamos de nuevo. No, 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 con mucho gusto. Así es que si estamos listos, empezamos. Tú me dices, Larisa, ¿estamos listos? Sí, podemos empezar. Aquí se ve perfecto y te escuchamos perfectamente bien. Ok, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. Eh, Primero que nada, el título es un título interesante en el sentido de hacer un cuestionamiento. ¿Cómo se hace todo esto de calentar y enfriar procesos con bajo costo constantemente? Una palabra muy importante ahí, y energía limpia, que también es otra de las palabras que están puestas en el título como muy importantes. Entonces, ¿para qué estamos hoy reunidos? Y como ven, la pantalla es un poco dramática, pensando en la energía que fluye, un poco refiriéndonos al centro de la Tierra desde un amarillo o un blanco, no sé realmente cómo sea el color del centro de la Tierra, pero creo que esta pantalla nos da la idea de que la energía fluye y si se dan cuenta, ustedes la pantalla está enfocada a una pregunta. Ustedes van a ver en la presentación que cuando la pantalla esté de estos colores, es que hay un cuestionamiento, una pregunta para ustedes. Entonces, la primera pregunta, ¿para qué estamos hoy reunidos? Y se me ocurrió usar la definición que Larisa usó para hacer la introducción del webinar como una agenda. Entonces, sabemos que el requerimiento del uso eficiente de energía a bajo costo con energía renovable como el dato tal es una de nuestras preocupaciones. Y noten que está subrayado uso eficiente de energía. No es solo usar energías renovables, no es solo usar energías limpias, es pensar en usar eficientemente nuestra energía. ¿La tenemos ahí? Ahí está. Sí, pero ¿la usamos eficientemente? Ese es uno de los cuestionamientos. Bajo costo. Creo que una de las palabras importantes es que el costo sea bajo. Y no solo la inversión para hacer las instalaciones, sino que el costo o sea, el costo diario que se suma a nuestros procesos, a nuestras actividades, es preocupante. No digamos que sea renovable la energía. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, con todos los problemas que estamos teniendo y con que se están agotando los combustibles fósiles, pues tenemos que pensar en fuentes renovables y con el menor impacto ambiental. Se habla mucho del calentamiento global, que es prácticamente un proceso natural de la Tierra, pero si nosotros contribuimos a que ese calentamiento global se produzca más rápido, o sea, con nuestras acciones y con todo nuestro funcionario responsable de muchos años anteriores, pues obviamente ese calentamiento global se va a dar más rápido. Así es que el impacto ambiental es muy importante también. Siguiendo con los temas a tratar, tenemos que abrir esas puertas para el aprovechamiento de la tecnología en nuestra región. Resulta que en el mundo la tecnología de la geotermia se viene usando desde hace mucho tiempo. Sí, en países europeos
se utiliza domésticamente la energía geotérmica de baja entalpía y es muy normal. Y nosotros que tenemos el recurso, por ser una región de volcanes y con mucha actividad, no la utilizamos. ¿Será justo? Bueno, es algo que tenemos que determinar. Podemos usar la tecnología de baja y muy baja entalpía para calentar y enfriar procesos, parte de ellos hasta aproximadamente unos 70 grados Celsius. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo de los recursos que tenemos. El enfriamiento de procesos y la climatización son campos de aplicación en Centroamérica. Sí, definitivamente. Podemos hacer enfriamiento y climatización en Centroamérica y sobre todo en algunos de nuestros países que las temperaturas de trabajo o en las oficinas o en las empresas, pues es necesario bajarlas para que haya comodidad. Entonces, tenemos mucho chance para aplicar esta tecnología. Y sí, las posibilidades son grandes, siempre y cuando lo querramos hacer y hagamos todos los pasos necesarios. Y de eso es en lo que me voy a enfocar al final de la presentación, en ver qué es lo que tenemos que hacer. Y no es, como dicen en Estados Unidos, rocket science, no, es algo muy sencillo en donde todos como profesionales nos tenemos que unir en los diferentes campos, partiendo desde la geología hasta la antropología. Todas las ciencias, yo diría que hasta la filosofía está metida en esto, porque nos tenemos que estar cuestionando todo el tiempo cómo vivir mejor, cómo hacer de nuestra vida beneficio para los demás, cómo aprovechar nuestros recursos. Entonces, con estas respuestas, con esta guía, pues vamos a empezar el tema. Y como ustedes ven, la respuesta a la pregunta de la diapositiva anaranjada con amarillo va a estar en una diapositiva blanca con unas letras azules. Muy a lo educativo, sí. Ya van a entender ustedes más tarde por qué la letra es azul para esta diapositiva. ¿Ok? Si vemos esta ilustración, pues podemos reconocer muchos de los procesos que se realizan en nuestra región centroamericana y en los países cercanos. Sí, tenemos producción de azúcar, ¿verdad? Todos tal vez hemos visto cómo se ve un ingenio azucarero o una destiladora, una fábrica de lácteos, sí, productos lácteos creo que hay en toda Centroamérica, en toda la región centroamericana, y en muchos de los casos muy buenos productos. Dependemos del quesillo, dependemos de la leche, dependemos de nuestros lácteos, de nuestra crema para nuestros alimentos. En la parte central de la diapositiva vemos una instalación de una cervecería. En contraste, pues unos fermentadores y unos cocedores de cobre. Y en la parte de atrás de la diapositiva, pues están unos fermentadores y unos cocedores de acero inoxidable. Sí, es un proceso que hay en Centroamérica también. En la parte baja de la diapositiva tenemos un beneficio de café en donde se está haciendo un secado de granos y prácticamente pues en un manteado al sol. Y en la parte final, pues en toda nuestra región existen los sistemas computarizados, sobre todo ahora pues que se manejan muchísimos datos en los call centers, donde se requiere enfriar sistemas en donde están todos los servidores y eso consume muchísima energía. También hay invernaderos para la producción de flores, para la producción de verduras, para la producción de alimentos. Obviamente que cuando hablamos de energía también pensamos en el tráfico, ¿sí? Movernos, movilizarnos, ya sea en servicios públicos, urbanos, extraurbanos, en vehículos como nuestros automóviles o servicios de transporte. También utilizamos la energía muchísimo para lo que es rótulos, publicidad, iluminación. Y sí, esto es una exageración en Nueva York, pues obviamente, en donde es un bombardeo de luces y de movimiento con la electricidad, afortunadamente.
Y por último, pues en la parte baja derecha de la diapositiva, pues tenemos un sistema de climatización que vemos en oficinas, en residencias, ¿sí? No sabemos a veces mucho cómo funcionan esos sistemas de climatización, pero la verdad es que en muchos lugares ahora son muy necesarios para trabajar por el aumento en la temperatura ambiental. Entonces, si hacemos un resumen, podemos ver que se requiere energía para un montón de procesos y contamos con ella todo el tiempo y pensamos que la vamos a tener para siempre. ¿Y qué problemas están relacionados con la obtención y el uso de la energía? Porque es muy fácil venir y pulsar el interruptor de la electricidad para encender una luz o prender nuestra computadora o subirnos en nuestro vehículo e ir con nuestro vehículo a echar gasolina o combustible y seguir adelante. Pero hay muchos problemas que están relacionados con esta obtención y con el uso de la energía. Algunos de ellos, pues sí, el costo, el primero, no están puestos en ningún orden, pero cae la casualidad que el costo es uno de los problemas porque va en aumento. Los combustibles fósiles poco a poco han ido incrementando su costo. La disponibilidad en muchos de los casos, la energía es un limitante. Hay lugares en el mundo en donde no se puede hacer cierto tipo de procesos porque no hay disponibilidad de electricidad, por ejemplo. La contaminación, ¿sí? Cuando usamos la energía o transformamos la energía, que es la palabra correcta, estamos produciendo emisiones y muchas de esas emisiones son muy peligrosas. El monóxido de carbono, los compuestos orgánicos que se forman cuando la combustión no es a altas temperaturas, el CO2 que contribuye al calentamiento global, en fin, todos esos compuestos que se liberan y por distintas razones, o sea, como decía, la quema de combustibles fósiles, pero también la quema de biomasa, la quema de madera produce esa contaminación. En muchos casos, las instalaciones, pues es un problema, sí se necesitan instalaciones especiales para utilizar la energía. La renovabilidad, me pareció interesante la palabra, suena como a trabalenguas. Renovabilidad, ¿qué tan renovable es el recurso? Si pensamos en que, o sea, podemos comparar el petróleo contra el bagazo de caña, pues obviamente el bagazo se puede obtener anualmente y hay lugares en donde hay 2 o 3 producciones de caña al año, pero si pensamos en nuestros combustibles fósiles, ni hay dinosaurios, ni coníferas, ni todos esos seres unicelulares que murieron hace millones y millones de años, ni tenemos las condiciones de la Tierra, ni vamos a esperar millones y millones de años para obtener esos combustibles fósiles. La tecnología también es importante. Ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha vuelto al servicio de hacer más eficientes nuestros procesos. Sin embargo, hay lugares en donde la tecnología para uso eficiente de energía no está disponible. El uso eficiente abajo, y lo mencioné en la diapositiva de entrada de la agenda, el uso eficiente. ¿Cuántos nos preocupamos de verdad en que usamos eficientemente nuestra energía? Y repito, no es de usar energías renovables o no es de usar energías verdes la respuesta. Es de hacer un uso eficiente de esa energía. Porque no nos sirve de nada usar energías renovables y verdes si estamos desperdiciando la energía. Un problema muy interesante es la costumbre. Tenemos la costumbre de hacer las cosas como siempre la hemos hecho, como la hacían nuestros abuelos, como la hacían hace 500 años. Muchos de nuestros procesos artesanales todavía siguen haciéndose con fogones. ¿Y será que es porque es rico el sabor de los alimentos? Pues puede ser. Pero la costumbre es importante, la tenemos que evaluar, la tenemos que discutir y tenemos que cambiar nuestra manera de funcionar. Y termino con la educación y la cultura. En nuestros países centroamericanos, algunos de ellos un poco más desarrollados en educación, algunos no tan afortunados,
pues la educación viene a ser un problema. Y en esta situación que vivimos en la pandemia, que nos puso a prueba a todos, la educación está con problemas. ¿Y por qué no hablar de la cultura? Nuestra cultura relacionada con las costumbres, pues también en muchos de nuestros casos no nos deja avanzar como deberíamos en estos casos de usar eficientemente la energía. Hay que recordar también, y me voy a poner ya un poco más científico, más como ingeniero, la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma, solo se transforma. Y estoy haciendo honor a esas famosas leyes que tienen que ver con la energía, sí. Me voy a poner termodinámico, como dicen mis estudiantes. Hay que recordar esto perfectamente bien. Y cuando cambia la energía, se tiende al desorden, ¿sí? Nuevamente la segunda ley de la termodinámica por aquí. En cada proceso de transformación, dicen los patojos, los jóvenes, es que se pierde energía. No, no se pierde, solo cambia de forma. Pero el problema es que esa energía se va degradando porque no la podemos utilizar como la teníamos en la fuente original. Obviamente se va integrando al universo, pero ya no es de la misma forma en que la teníamos al principio. El calor fluye de una región de alta temperatura a una de baja temperatura. No fluye al revés. O sea, esto también lo tenemos que recordar. Constituye, y lo quiero aclarar, uno de los costos más altos en la producción. Y me dirán, bueno, no, es que fíjese que mi proceso solo tiene una parte eléctrica y no es tan alto. No, pensemos en todo lo que tiene que ver la energía en nuestro proceso, en los transportes, en la electricidad, en el calentamiento, en el enfriamiento, en el movimiento, en el almacenaje. Ahí está metida la energía y directamente o indirectamente la estamos pagando o la estamos utilizando. En muchos procesos no se pone atención al uso eficiente y a la recuperación de la energía. Calentamos, pero bueno, se fue un montón de energía al ambiente en forma de aumento de temperatura, pero eso no nos preocupa. Claro que podemos utilizar esa energía del ambiente, podemos mover ese aire caliente del proceso y aprovechar ese calor en un sistema que es muy parecido a un sistema geotérmico y regresar esa energía. Obviamente no podemos utilizarla toda, pero podemos recuperar una buena cantidad. Y siempre, siempre, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y gracias a Dios que esto está metido en nuestra naturaleza humana. Siempre podemos mejorar lo que hacemos. Si no fuera por eso, no hubiera habido revolución industrial, no habría desarrollo de mejores alimentos, empaques especiales, comercialización, comunicaciones. Ahora, pues ya que estamos haciendo los planes para ir a Marte, hacer ese tipo de cuestiones, pues siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y eso se llama ingeniería, eso se llama investigación, eso se llama ciencia. Así es que pensemos todo el tiempo en cómo mejoramos las cosas. Y como le digo yo a mis colegas siendo ingeniero, si yo digo que algo está optimizado, ya no se puede mejorar. Me van a dar las gracias y me van a decir que me vaya a mi casa porque yo ya no tengo nada que hacer. Así es que cuidado, porque siempre podemos hacer mejor las cosas. Entonces, ¿para qué se usa la energía en los procesos? Y estoy hablando de la energía en general. Para el calentamiento y enfriamiento, sí. Y lo pongo de primero porque eso es uno de nuestros objetivos en este webinar. Para el transporte, para el bombeo y la compresión, o sea, mover fluidos, comprimir fluidos, tener aire disponible para nuestros procesos, agitación, es otra de las buenas aplicaciones en la industria. Reducción de tamaño, el uso de molinos y de trituradores en la industria se utiliza muchísimo, en nuestras cocinas también. Y la reducción de tamaño es una de las retos
porque se consume muchísima energía para poderlo hacer. Y la energía en esos casos, como ustedes se podrán imaginar, se vuelve calor, se desprende, hay aumento de temperatura, se desprende como calor y normalmente no se utiliza esa energía. Luego, transformación y reacción química, que estarían muy relacionadas, ¿sí? Todos los procesos de reacción química, combustión, producción de químicos en los procesos, todo eso requiere en muchos de los casos energía o libera energía. La fermentación, muy importante, por supuesto, para procesos de fabricación de bebidas alcohólicas, cerveza, o algunos alimentos, ácido láctico, por ejemplo, en el yogur, o la fabricación de medicamentos. Muchos medicamentos que usamos actualmente se producen por fermentación microbiológica. El empaque, sí, requiere mucha energía y no solo a la hora de hacer el proceso de empaque en sí, sino que la producción de estos empaques. Pensemos en el vidrio, pensemos en el plástico, son materiales que necesitan mucha energía para obtenerlos. Control y automatización, ¿sí? Todos los sistemas tan bonitos y tan eficientes que hay ahora, que controlan y nos dan información sobre nuestros procesos y nos permiten que nuestros procesos sean mejores y más eficientes. La climatización y la ventilación, y quedan las dos cuadros en anaranjado. Nos es muy importante climatizar ahora muchos de los procesos y ventilar, sobre todo ahora con las condiciones del COVID. La ventilación se ha vuelto un factor importantísimo para el control de la enfermedad. Y de último y no menos importante está la sanitización y limpieza. También se necesita energía para hacer ese tipo de procesos. Si nos vamos a pensar entonces ahora a nuestros procesos de calentamiento y enfriamiento, Lindahl preparó este diagrama, que hay muchas versiones del diagrama, para entender con respecto a las temperaturas que se producen o se necesitan en los procesos. Lindahl los organizó de acuerdo a las temperaturas que se necesitan en el proceso y luego los agrupó de acuerdo a cómo es la entalpía o la cantidad de energía que se necesita para hacer esos procesos. Entonces, de izquierda a derecha, vamos aumentando la temperatura. Ahí aparece la escala desde muy baja temperatura hasta una alta temperatura. Y vemos que la escala va desde 10 grados Celsius y llega hasta 150 grados Celsius y muchísimo más. Hay procesos en la industria que van hasta los 1500 grados o temperaturas más altas. Pero obviamente que si empezamos ya a enfocarnos en nuestro tema, que es la geotermia de baja entalpía y muy baja entalpía, pues ¿a dónde vamos? Es a esta región. Y en esta región está más o menos en el diagrama de 10 grados Celsius a los 75, 70, 75 grados Celsius. Hay un montón de procesos que nosotros hacemos, un montón de industrias que están relacionadas con esas temperaturas y van, por ejemplo, desde la climatización, la calefacción, eh, el calentamiento de piscinas, la balneoterapia, el termalismo, sí, todos esos baños a donde podemos ir a relajarnos o a tener medicina natural, un precalentamiento de agua y aire está aquí. Ese precalentamiento de agua y aire podría también complementarse un poco con precalentamiento de combustibles, que podría ser una muy buena aplicación para nuestros procesos de geotermia de baja y muy baja entalpía, porque es necesario que cuando los combustibles lleguen a la cámara de combustión, valga la redundancia, en un proceso, estos se calienten. O sea, se necesita energía para que aumente la temperatura y la combustión sea eficiente. Y normalmente esa energía sale del mismo combustible. Podemos aumentar nuestra eficiencia si precalentamos nuestros combustibles. Luego aparece la parte de abajo en la agricultura, la alimentación, la piscicultura, la acuicultura. Está
muy de moda, afortunadamente, cultivo de setas, cultivo de vegetales, ¿sí? Invernaderos, está aquí la sección de los invernaderos, y esto puede ser por suelo y por aire, o sea, podemos utilizar tanto el suelo, un suelo radiante, como el aire, eh, precalentamiento para los procesos en sí, secado de productos agrícolas, maderas, peces y demás alimentos, pues se puede hacer una buena aplicación ahí. Y en la industria, pues sí, nuevamente el precalentamiento de agua, de aire y de cielo y muchos procesos, las fermentaciones, por ejemplo, los calentamientos, todos esos procesos tienen que ver la cocción, por ejemplo, de las cuajadas de queso. Eso se hacen a temperaturas bajas que están en el rango de los 30 a los 90. Escogí un proceso muy familiar para todos o para casi todos, el proceso de fabricación de queso como un ejemplo. Y en este diagrama, pues ustedes podrán ver el proceso en sí, que empieza con la obtención de la leche fresca. Obviamente, pues aquí no tengo la parte de la finca o la granja en donde se hace el ordeño y se obtiene la leche, sino que yo ya estoy enfocado aquí un poco más a la industria. Tengo mi leche fresca que voy a pues, colocar en un proceso tecnificado, un proceso tradicional de fabricación de lácteos. En un proceso tecnificado tenemos pasteurización y homogenización y descremado. Y en el proceso tradicional, pues sencillamente usamos la leche tal cual, que la colocamos con cuajo y con cultivo, si es necesario. Formamos una cuajada, o sea, hacemos que se coagulen las proteínas de la leche. Cortamos esa cuajada, que es como un flan, como una especie de yogur sólido. La cortamos con unas liras, con unas cuchillas especiales para hacer cuadritos. Agitamos y cocemos esa cuajada. Y obviamente vamos a tener que hacer un proceso de desuerado. O sea, vamos a quitar esa agua que se desprende de la cuajada por sinéresis. La tenemos que quitar para que nos queden esas proteínas y esa grasa que va a formar el queso. Eso después lo ponemos en este sistema de salado y de reducción de tamaño. Ahí, si ustedes ven, hay una tolva. Espero que vean mi mouse. Hay aquí una tolva en donde se está colocando esa cuajada. Hay algunos casos en donde se requiere moler esa cuajada para hacer un proceso de cheddarización. Sencillamente se sala después, o sea, se le agrega sal. Esto puede hacerse a mano o puede hacerse en un sistema mecanizado. Y con eso, si lo dejamos ahí, podemos obtener un queso fresco. El queso fresco es muy consumido en nuestros países y muy utilizado, un queso muy rico. Y después de eso, si vamos a un prensado y un desuerado, pues podemos ya obtener quesos formados que pueden luego madurarse colocándolos en cámaras especiales. Muchas de ellas son enfriadas y obtenemos nuestro queso madurado. Así, a grandes rasgos, ese es un proceso que ustedes pueden ver en cualquier literatura, cómo se hace un queso. Es muy sencillo, el diagrama. Y marqué todos los procesos en donde se requiere enfriamiento. Todos aparecen sombreados y con una flechita con celeste. Se necesita enfriar la leche fresca, debe venir refrigerada a nuestra planta y recibirla refrigerada y mantenerla refrigerada para que mantenga sus condiciones. En el proceso de pasteurización, pues como todos sabemos, hay que hacer un calentamiento, pero hay que hacer también un enfriamiento violento para que se mueran esos microorganismos. Una pasteurización en donde solo se calienta no es efectiva. Si vamos a ver los procesos donde se requiere calentamiento y tal vez en algunos casos hasta 80 grados Celsius
hay casos en donde se puede calentar hasta 70, 75 grados. Pues está la pasteurización, ese proceso complementario, ¿verdad? De calentamiento, enfriamiento. Está la homogenización, que hay que hacerla entre 50 y 60 grados. La formación de la cuajada, el cocimiento de la cuajada y el desuerado, eso hay que hacerlo entre 40 y 45 grados. Y todos estos procesos requieren también un tiempo de retención. Entonces, es necesario calentar y enfriar. Si ustedes se dan cuenta y si sumamos, pues prácticamente calentamos y enfriamos en todo el proceso. Y podemos hacer una combinación de esos flujos. Cuando estamos calentando, de una vez estamos enfriando y podemos usar esa energía que se está transfiriendo de un sistema al otro sistema. Espero que con esto pues ya quede un poco más claro por qué estoy presentando este proceso de producción de queso. ¿Por qué? Porque hay mucha oportunidad para utilizar esa energía y hacer más eficiente ese proceso si pensamos en nuestros procesos de baja entalpía y de muy baja entalpía. Es mucha la energía que fluye en el proceso por el calentamiento y el enfriamiento. Sí. Y en muchos de los casos tenemos un sistema instalado. No es muy normal en una industria tener una caldera que está produciendo vapor para calentar los diferentes procesos. Y tenemos sistemas de enfriamiento para enfriar los diferentes procesos. Pero hay un sistema para calentar en la pasteurización y hay un sistema que alimenta la coagulación y hay un sistema de enfriamiento para cuando se recibe la leche y hay otro para colocar los quesos. Y si ordenamos todo esto y cuando estamos enfriando podemos calentar y si cuando calentamos podemos enfriar, jugando con los flujos, pues podríamos hacer más eficiente nuestro proceso. Las fuentes más utilizadas de energía térmica para la industria láctea en el calentamiento son vapor, electricidad. Y marqué la leña y la biomasa con esos colores fuertes, porque la leña en nuestra región centroamericana se utiliza muchísimo para hacer nuestros productos artesanales. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que usar combustibles más eficientes que la leña. Porque la leña, pues la obtención de la leña en muchos de los casos produce deforestación. Y la biomasa, si no se utiliza adecuadamente, puede producir muchísimos contaminantes. Por supuesto, también hay combustibles fósiles y biocombustibles que pueden usarse para los procesos. Sí, podemos usar gas propano, por ejemplo, podemos usar biodiesel, podemos usar biogás, ¿por qué no? Pero para el calentamiento usamos calores residuales. Eso sí no muy se ve en nuestros procesos. Y un calor residual es un calor que viene de otro proceso. Recuperarlo y poderlo usar. Y en la parte del enfriamiento normalmente usamos electricidad o en algunos casos combustibles que pueden ser fósiles y biocombustibles. Hay sistemas que utilizan gas propano, por ejemplo, para enfriar. ¿Por qué no? Metano. Y no necesariamente pues son los más adecuados. Con esto, lo que quiero es abrirles la mente para pensar en que hay mucha oportunidad para utilizar nuestra geotermia de muy baja y de baja entalpía. ¿De qué depende la eficiencia térmica de cada uno de estos procesos? Y aquí viene la llamada de atención. Cuando hablamos de eficiencia térmica, o sea, ¿estamos aprovechando bien nuestra energía que tanto nos ha costado obtener, ya sea en costo o en sistemas complejos? Pues dependerá del sistema y del combustible que estemos usando. ¿Qué sistema tenemos para quemar el combustible y el combustible? Del mantenimiento que le demos al sistema. Porque si nuestro sistema es muy bueno, pero no le damos mantenimiento, la eficiencia energética baja un montón. Estoy hablando aquí de incrustaciones, estoy hablando aquí de que no limpiamos los quemadores, por ejemplo, en una caldera, no le damos el servicio adecuado. Resulta que ya nuestra instalación eléctrica que tenemos para calentar, pues ya no está bien, los cables ya no funcionan bien. En fin,
Del equipo de transferencia de calor. ¿Cómo es ese equipo? El equipo está en buenas condiciones, el equipo es adecuado, tiene un buen coeficiente de transferencia de calor. Cuestionémonos en eso. Del producto calentar o enfriar. ¿Qué tipo de producto vamos a calentar o enfriar? Es muy fácil enfriar productos que están en pequeñas presentaciones o que tienen partículas pequeñas, pero es muy difícil enfriar un trozo de queso de 20 libras, porque de aquí que el frío llegue al centro del producto, vamos a tardarnos muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que es importante el producto. Y además en sí la naturaleza del producto. De la cantidad de producto. Resulta que tenemos nuestro cuarto frío y lo llenamos completamente y encima metemos caliente el producto, pues eso va a requerir mucha más energía. De la diferencia o gradiente de temperatura. Mientras más grande sea un gradiente de temperatura, más flujo de temperatura hay. O sea, tenemos que tener cuidado de que tengamos un gradiente adecuado, una transferencia adecuada de temperatura. Del aislante usado. Y entre paréntesis dice si se usa. En muchos de los casos, en muchas empresas que he visitado, no se utiliza aislamiento térmico. Eso ya no es posible en estos tiempos, tanto para las tuberías de enfriamiento como para las de calentamiento. Es necesario utilizar aislantes adecuados y revisar que los mismos estén en buenas condiciones. De las condiciones ambientales. En lugares muy calientes, pues es más difícil enfriar. En lugares fríos, pues obviamente pues es más fácil y además pues no se requiere tanta carga energética. Entonces, las condiciones ambientales pueden ayudarnos o complicarnos un poco nuestra situación. Entonces, ¿qué problemas tienen nuestros sistemas energéticos actuales? Y aquí hay una tablita y la tablita la voy a recorrer rápidamente en donde tengo los combustibles o las fuentes energéticas y los problemas que van causando cada una de ellas. Entonces empecemos con los combustibles fósiles. Y normalmente el precio y la tecnología necesaria para manejar esos combustibles pueden ser muy importantes. Pero tengo marcada ahí la contaminación con rojo. Todo lo que marqué con rojo son puntos de atención. Entonces, contaminación de combustibles fósiles es muy importante. Disponibilidad, en algunos casos es muy difícil obtener esos combustibles fósiles. Las instalaciones necesarias para manejarlos, muchos de ellos son muy peligrosos, entonces se requieren instalaciones especiales. Por supuesto que debí de haber marcado muchos otros aspectos, pero quise marcar los que son de atención. Muchos de los casos se necesita un acumulador para guardar esa energía. Un acumulador es un sistema en el cual, como un termo, se puede guardar agua caliente, se puede guardar energía, se puede guardar energía eléctrica, por ejemplo, como en una batería. Ese es un acumulador. La madera, obviamente, el precio en algunos casos puede ser alto. La contaminación y la deforestación que producen, pues obviamente también son importantes y en muchos de los casos hasta se producen problemas sociales por la obtención de la madera. La electricidad, marqué, y algunos me dirán, pero ¿por qué marca la electricidad como contaminación? Porque en muchos sistemas o en algunos países de Centroamérica se siguen usando combustibles fósiles para generar electricidad. Entonces, es posible que yo piense que mi sistema es muy limpio porque utiliza electricidad, pero ¿de dónde viene esa electricidad? Hay otros países que tienen la suerte de tener plantas geotérmicas o fuentes eólicas o energía solar, y entonces la energía es limpia. Pero cuando la energía eléctrica viene de carboneras o de combustibles fósiles, entonces ahí tenemos que analizar qué está pasando. La energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica, pues necesitan de la disponibilidad del recurso accionante. Sí, la energía solar necesita del sol. En la noche no hay energía solar. Energía eólica,
cuando hay corriente o viento. Y la energía hidráulica, en algunos casos hay problemas porque si no hay lluvia, no hay suficiente agua para generar. Y la energía hidráulica en algunos de nuestros países produce problemas sociales, sí, muchos conflictos sociales que hay que tomar en cuenta. La biomasa, pues si no se maneja bien, puede producir buena cantidad de contaminación. Quisiera mencionar que en muchos de los casos la biomasa, como por ejemplo el bagazo, pues el bagazo de caña tiene problemas de humedad y puede ser que no sea muy eficiente su uso, pero sin embargo está disponible y la podemos utilizar. Y para terminar, pues los biocombustibles, que no en todos los países hay disponibilidad, pero ahora se utiliza mucho biogás, bioetanol, biometano, o sea, metano producido por fermentaciones. Y entonces también tienen problemas si es que no se manejan bien, no se queman bien, hay contaminación, hay disponibilidad, problemas de disponibilidad, eficiencia también, en muchos de los casos, pues tal vez el sistema no está bien graduado y la eficiencia puede ser problemática. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Y aquí es donde ya venimos a hablar de nuestra solución. ¿Cuál es la propuesta después de haber visto generalmente estos problemas que tenemos? Pues obviamente, hacer más eficientes los procesos energéticos y el uso de la energía. Eso es clave. No podemos pensar en usar energías renovables y energías limpias si no pensamos en hacer eficientes nuestros procesos. El uso de la energía geotérmica de baja o muy baja entalpía, ¿sí? Para calentamiento o enfriamiento de procesos productivos residenciales o comunitarios. Es una buena oportunidad. Es una energía limpia. Está disponible en todo nuestro territorio. En algunos lugares hay más energía disponible. La temperatura del subsuelo es mayor. En otros es menor. Pero la energía está y se puede utilizar. Claro, si es baja la energía del suelo, pues vamos a necesitar hacer unas instalaciones especiales. Pero si la temperatura es alta, la temperatura del subsuelo es alta, pues la podemos aprovechar para nuestros procesos de calentamiento y enfriamiento. Y por supuesto los usos directos, sí, ir a usos directos. Que hay ahí una discrepancia entre el término geotermia de muy baja entalpía, geotermia de baja entalpía, y usos directos, porque el uso directo es sencillamente usar el calor de la tierra para calentar, pero puedo sacar mucha energía de un sistema de alta entalpía para usos directos y no necesariamente estar pensando, no estoy pensando refiriéndome a un sistema de baja o muy baja entalpía. El uso de energía o calor de superficies. ¿Cuántas superficies tenemos disponibles en nuestras instalaciones, en nuestros edificios? Los parqueos, por ejemplo, las tortas de los parqueos o el concreto, las paredes de los edificios, las superficies calientes de reactores que pueden en algún momento utilizarse como fuentes de calentamiento. Y esto es tarea para que ustedes investiguen y busquen un poco más de información. Y por supuesto, la mejora continua. Tenemos que estar evaluando todo el tiempo nuestros procesos, si están funcionando, si se pueden hacer mejor, si podemos hacer una inversión. A veces no se necesita mucho para mejorar un proceso. Pensemos siempre en la mejora continua. ¿Cómo se hace todo esto de instalar un sistema de geotermia de baja entalpía o de muy baja entalpía? Bueno, primero necesitamos ir y establecer una necesidad de calentamiento o enfriamiento. Y podemos llegar hasta los 70 grados Celsius. Eso es una temperatura, una buena temperatura. Entonces, ir y ver en nuestros procesos en dónde está esa carga que tenemos que dar o que tenemos que retirar. Establecer las temperaturas a manejar y obtener. Ir a ver nuestro proceso, nuestro diagrama y ver qué temperaturas necesitamos en nuestros flujos y en nuestros productos. Hacer un balance de masa y energía, así determinar
cuánto material está fluyendo o cuánto material se necesita calentar o enfriar y de la energía que necesitamos para calentar o enfriar. No es sencillamente instalar un sistema de calentamiento o enfriamiento, es que tenemos que saber de qué tamaño tiene que ser ese sistema. Si es un proceso ya existente, es obvio que se necesita una auditoría energética. ¿Cuántas industrias o empresas hay que funcionan sin hacer auditorías energéticas? Eso no es posible. Obviamente que no se va a hacer una auditoría energética de un sistema que no se ha instalado, un proceso que no se ha instalado. Pero en las empresas sí se puede hacer una auditoría energética. Y un análisis pinch, un análisis de flujos y temperaturas. Y yo sé que esto va a generar preguntas y me encantaría pues compartir esta tecnología. Es una tecnología muy interesante, pero necesitaría unas 3 o 4 presentaciones para poder explicar cómo funciona. Luego establecer las fuentes de calor. ¿Dónde están las manifestaciones? Si hay manifestaciones cercanas a nuestro sitio donde se requiere el calor, están caracterizadas. Y aquí los geólogos pues tienen una gran responsabilidad porque tienen que hacer todos los estudios de geoquímica, geofísica y todas las mediciones que se necesitan para ver esas manifestaciones, hacer un análisis de respuesta térmica, que en muchos de los casos, cuando hablamos de geotermia de baja y de muy baja entalpía, pues es medir la temperatura del subsuelo a poca altura, el tipo del terreno que tenemos, la temperatura del subsuelo y la profundidad a la cual está esa temperatura. Algunos se asustan y dicen aquí, pero aquí es donde está esa gran inversión que se requiere. No, estamos hablando de bajas profundidades, metros, 10 metros, 5 metros, 3 metros a veces son suficientes para obtener un buen gradiente de temperatura. ¿Qué disponibilidad de espacio tenemos para hacer nuestras instalaciones? Porque si tenemos campos como por ejemplo un parqueo o tenemos un área verde en donde podemos hacer una instalación adecuada, pues tal vez no nos tenemos que preocupar muchísimo de hacer perforaciones para llegar a temperaturas que nos permitan la extracción de ese calor. Pero si no hay mucho espacio, pues ya van a ver ustedes las tecnologías que podemos usar. Entonces, esto es muy importante. ¿Y qué superficies calientes hay? Además o sea, como les decía, si tenemos techos, tenemos paredes, tenemos que pueden ser aprovechadas, pueden ser utilizadas como fuente de calor. Y ustedes me dirán, bueno, pero una pared se enfría y se calienta en el día y en la noche pues se enfría, pero podemos aprovechar ese calor y acumular ese calor en un reservorio. Y el calor residual de los procesos. Esto es vital. Tenemos que ir a ver nuestros procesos y ver si hay calor residual que podemos aprovechar. Luego, establecer la tecnología a usar para la extracción de calor. Y aquí tenemos que ver cuál de todos los sistemas que hay, porque hay cualquier cantidad de sistemas, es el que podemos utilizar para extraer ese calor que hay a baja profundidad. Y esto dependerá de las características de la fuente. Escoger el fluido geotérmico, que normalmente es agua, puede utilizarse una salmuera, puede utilizarse una mezcla de agua y glicoles si es que vamos a tener temperaturas bajas en donde se pueda congelar el agua en el sistema, lo cual pues no ocurre mucho en nuestras regiones centroamericanas, pero podemos escoger ese sistema y puede ser sencillamente agua destilada que circula adentro de nuestros intercambiadores sin problema. Dimensionar las bombas de recirculación, obviamente pues tenemos que mantener un sistema que va a estar extrayendo el calor del suelo, entonces hay que poner una bomba de agua y una bomba no muy complicada, una bomba centrífuga puede funcionar muy bien. Evaluar la inversión y el costo de operación. Esto es muy importante para seleccionar la tecnología de la extracción. Y aquí, pues, viendo un poquito los ejemplos o los tipos de sistemas, tenemos las famosas sondas geotérmicas, que no son nada más que tubos de manguera de plástico flexibles
que pueden colocarse a profundidades de 10 a 50 metros, se introducen adentro de la tierra una o dos o tres o cinco o 10 ondas verticales, dependiendo de cuánto calor queremos extraer. En el diagrama está la sonda colocada aquí, está metida adentro de un sistema protegido con un sistema de concreto, y esas ondas son las que van a permitir que el fluido frío entre, se caliente y vaya a nuestro proceso y a nuestro sistema, en donde vamos a hacer la conversión y el aprovechamiento del calor. Los colectores geotérmicos, que como ven es otro sistema, utilizan también la radiación solar y la precipitación, o sea que si el subsuelo se calienta con el efecto del calor o de la radiación solar, pues se puede aprovechar. Y también si hay lluvia y la lluvia pues mantiene la temperatura del subsuelo, pues se puede aprovechar. El intercambiador es un intercambiador horizontal que no necesariamente necesita una perforación. Se coloca, como dice aquí, horizontalmente en el suelo, normalmente a una profundidad de 1 metro a 1.5 metros. O sea, realmente es como que hiciéramos una abonera o una excavación pequeña para colocar el intercambiador, y eso es para protegerlo. Y utiliza grandes superficies, sí, o sea, superficies mucho mayores que los sistemas de extracción verticales que ya vimos. Y esto es porque se necesita colocar esta espiral. No afecta mantos de agua. Aquí no hay afección, no estamos extrayendo agua del subsuelo, no hay problemas de incrustación, solo hay flujo adentro de este intercambiador. El agua va adentro y no se pone en contacto en ningún momento con el subsuelo, así es que no hay incrustaciones. Los diseños, pues está la valla captadora, esta es sencillamente una pared. Miren lo interesante de ese sistema, en donde está pasando el agua adentro de los tubos, un colector en espiral, ¿sí? Un colector tipo slinky, como los resortes aquellos con los que jugábamos. El colector utiliza muchísima más manguera, más tubería para hacer el intercambiador, y puede ser muy eficiente, puede absorber muchísimo calor. Un muro energético, que es sencillamente este tipo de sistema, pero en el muro está metido el intercambiador adentro del concreto. Y las cestas o canastas de energía, miren, es un diseño de un intercambiador que parece una canasta. O pilotes termoactivos. Estos parecen las sondas que vimos anteriormente, pero esto está metido adentro de una pieza de concreto. Podemos tener un sistema abierto también, o sea, obtener agua del subsuelo y la tenemos que regresar, o sea, extraerla de un lado y regresarla al subsuelo. Esto puede ser una opción para la geotermia de baja entalpía, pero es necesario un pozo de transporte y de absorción. Aquí sí estamos obteniendo el agua subterránea y vamos a tener problemas de corrosión o de incrustación. Y como estamos utilizando el agua, pues es posible que necesitamos una aprobación de los ministerios o de las entidades del gobierno, porque estamos extrayendo el agua y la estamos devolviendo. Y se necesita una buena planificación, porque hay que mantener el acuífero siempre funcionando. En muchos de los casos esto se instala cuando el agua puede extraerse a temperaturas más altas, y entonces podemos tener sistemas que produzcan más calor. Podemos obtener calor del aire. Aquí está la unidad que está obteniendo el calor del aire, como lo haría un sistema de aire acondicionado. Puede ser una instalación exterior o interior, o sea, puedo colocar un sistema de extracción de calor del aire de afuera o de un lugar que esté muy caliente, una bodega, por ejemplo,
Una bodega puede ser una buena productora de calor en el día. La unidad exterior o interior está conectada por una tubería a nuestro sistema, a nuestra bomba de calor o a nuestro reservorio. Frecuentemente hay que poner un elemento de calefacción eléctrico porque es posible que no haya suficiente temperatura para mantener el sistema funcionando. Una elevada emisión de ruido, sí, los ventiladores normalmente producen una gran cantidad de ruido, pero el costo de la bomba de calor es menor. Tenemos que determinar también si se necesita una bomba de calor y seleccionarla. Una bomba de calor es un sistema, un equipo que nos permite aprovechar el calor que estamos extrayendo y aumentar su temperatura para crear un gradiente de transferencia mayor. Se necesita, si la temperatura en el lugar en donde estamos trabajando es muy baja, entonces necesitamos aumentar ese delta de temperatura con una bomba de calor. Hay necesidad de calcular y seleccionar esa bomba de calor utilizando simuladores, hay unos muy buenos, o catálogos de proveedores, y ahí tenemos que ver el COP o cómo funciona la bomba, es el índice de funcionamiento, la eficiencia de la bomba, qué fluido refrigerante vamos a usar en la bomba y el requerimiento eléctrico de la bomba. La bomba hay que conectarla a la electricidad para que funcione, pero el requerimiento para ese pequeño compresor es muy poco. Evaluar la inversión y el costo de operación, por supuesto. Y aquí rápidamente, pues esto no es una clase de termodinámica, pero sí es solo contarles que es prácticamente la bomba funciona como la bomba de calor que tenemos en nuestra refrigeradora o en un aire acondicionado. Un sistema de compresión, licuefacción, expansión y vaporización, o sea, un sistema termodinámico. Por favor, si quieren más información al respecto, pues me cuentan si no tienen de dónde obtenerla. Pero en los procesos termodinámicos, en los libros de termodinámica, pues se puede entender rápidamente cómo funciona esto. Tengo aquí un diagrama en donde, como van a tener la presentación, pues hay un poquito más de información. Un circuito en donde está la extracción del calor, va a transferirse ese calor a un intercambiador. Ese intercambiador evapora un fluido termodinámico. Ese fluido termodinámico va a un compresor. Al comprimir el fluido, hay un aumento de temperatura y es el aumento de temperatura. En este caso, en el diagrama, vamos de 0 grados a 36 grados. Ese aumento de temperatura es el que yo llevo a un licuefactor, a un equipo de evaporación y aprovecho ese calor que es el que muevo en mi circuito de calefacción. En este caso, la bomba de calor sirve para calentar. Y ya que he obtenido el calor, entonces regreso al sistema. Hay una válvula de expansión. Como hay una expansión, se disminuye la presión y regreso nuevamente al sistema en donde ya tengo frío mi líquido y vuelvo a repetir el proceso para seguir con el flujo de calor. Interesante, en la parte baja de la diapositiva tenemos el suelo, que puede ser la fuente de calor, el aire, como ya mencionamos, y el agua, que puede ser un acuífero, o puede ser también un tanque caliente, o sea, un tanque donde hay agua caliente, donde podemos tener ese calor. Y luego establecer la tecnología a usar para la aplicación de calor. Esta es una parte muy interesante porque necesitamos diseñar un intercambiador de calor para poner en nuestras construcciones, en nuestros edificios, en nuestros suelos, para calentar o enfriar. Determinar el fluido de transferencia, nuevamente puede ser agua. Dimensionar la bomba de recirculación, porque vamos a meter agua dentro del sistema. Evaluar la inversión y el costo. Como se dan cuenta, en cada uno de los pasos, pues obviamente tenemos que hacer esa evaluación de inversión y costo
para escoger el mejor sistema dentro de los 3 sistemas que necesitamos para que esto sea eficiente. Los intercambiadores de calor los voy a poner de una vez. En los procesos son de concha y tubos, como este que ustedes ven aquí. Sí, son intercambiadores muy grandes. Intercambiadores de placas, que es lo que vemos normalmente, por ejemplo, en la industria láctea, en la industria del azúcar, que son muy eficientes. Intercambiador de tubos concéntricos, un tubo adentro de otro. En la industria láctea también, en los procesos también se utilizan estos intercambiadores. Estos son equipos industriales diseñados específicamente para que la transferencia de calor sea buena. ¿Y cómo se hace la distribución de calor en paredes y en pisos? Bueno, pues se colocan ese sistema de intercambio de calor en paredes dentro de tuberías de manguera plástica. Si ustedes se dan cuenta, esos tubos en el suelo o en las paredes son como grandes marañas de tubos en donde está pasando nuestra agua o nuestro líquido de transferencia, y esto sirve como superficie radiante. Entonces, en lugar de tener una corriente de aire, pues vamos a tener una superficie que está fría o está caliente en el caso de la climatización. Y esto se puede poner adentro de paredes, de techos, de suelos. La superficie, por ejemplo, en el caso de calefacción para ambientación, pues tal vez se requieren 25 grados Celsius en las paredes para mantener una temperatura adecuada interna, constante. Y aquí el término constante es importante porque la energía en la Tierra es prácticamente constante. Si se va el sol, o sea, estamos de día o de noche, el suelo sigue caliente. Así es que por eso es que hablamos de sistemas constantes. El agua de enfriamiento puede estar circulando entre 3 y 4 grados Celsius. A veces no se requiere tan baja la temperatura. Puede ser 10, 12 grados, dependiendo del requerimiento de enfriamiento o de calefacción. Y hay una gran masa térmica de agua moviéndose dentro de ese intercambiador, por lo tanto, podemos aprovechar esas paredes o esos suelos para hacer la transferencia. Luego, en suelos, porque eso era en paredes, en suelos, pues tenemos estos sistemas. La temperatura del flujo podría llegar hasta 35 grados Celsius. Cuando pensamos en invernaderos que necesitan esos sistemas, colocación de tubos en pavimento en concreto, y a menudo se utilizan estas placas o canales en donde se colocan las mangueras o las tuberías, que son una especie de formaletas. Y también existen los radiadores. Los radiadores se pueden poner directamente en las habitaciones, sobre todo si ya tenemos construcciones hechas, pues podemos poner radiadores en donde se pueda hacer la transferencia de calor. No es que tengamos que demoler una pared para hacer una instalación, podemos poner un radiador como estos que vemos aquí. Y por supuesto, lo último sería instalar y evaluar periódicamente el sistema y ver la mejora posible. O sea, ¿cómo puedo hacer yo que mi sistema sea más eficiente, o cómo puedo yo hacer que el uso de energía se haga más consciente y de mejor manera? Entonces, en resumen y para ir terminando, lo primero, determinar qué se necesita calentar o enfriar, dónde tengo que calentar o enfriar, qué fuentes de calor tengo, cuáles hay disponibles, el suelo, paredes, líquidos calientes, calor residual de procesos, todo eso lo puedo utilizar. La auditoría energética, muy importante, y en procesos establecidos, o pensar en que tenemos que hacer una auditoría energética de nuestro edificio o aún de nuestra casa podríamos hacer una auditoría energética. Balance de masa y energía, sí, establecer qué voy a calentar, qué voy a enfriar, qué cantidad de masa tengo, porque de eso va a depender el calor, y la energía que necesito para hacer eso. De esta no nos libramos, así es que hay que hacer un poquito de ingeniería. Y si no pueden, por favor, pidan ayuda. Nosotros con mucho gusto echamos una mano ahí. La selección de tecnología a usar para la estación de calor, como ya vimos, cómo vamos a sacar el calor de las superficies calientes, qué tipo de intercambiador vamos a usar, qué sistema, qué bomba de calor.
En la selección de los equipos y los sistemas, por costo, por disponibilidad, por mantenimiento, por eficiencia, todos esos factores son importantes. La instalación y la evaluación, o sea, hacer esa instalación y la evaluación constante, ¿verdad? Y lo más costoso, porque muchos se preguntarán, bueno, pero todo eso que vimos cuesta, ¿sí? Lo más costoso puede ser la bomba de calor y la perforación, si es que necesito hacer una perforación a profundidades pues ya mayores al 5 metros. Eso ya puede tener un costo más alto, sí se necesita hacer una inversión, pero si podemos aprovechar áreas para obtener calor o superficies calientes, pues tal vez esto no sea tan alto. Y con esto, pues quiero agradecerles. Llego a la parte de las preguntas. Sé que es un montón de material, pero creo que lo más importante de esto es contarles que esto funciona. En muchísimos países se utiliza esto, sobre todo países europeos, en los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo. En la región centroamericana, pues estamos queriendo hacer estas instalaciones. Así es que yo me quedo a disposición de ustedes para sus preguntas, para animarlos, para estar a la orden y por supuesto para compartir con ustedes en la GeoRed o si quieren comunicarse directamente con mi persona, pues también se puede. Así es que muchas gracias por la oportunidad, por oírme una hora. Espero que esto sea importante e interesante para ustedes. Así es que gracias. Gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación, por haber estado con nosotros el día de hoy, pues compartiendo este tema y como dijimos al inicio, honrando el compromiso que tenemos específicamente con esta iniciativa de geotermia, de apoyarlos y de traer mensualmente un tema de interés para toda la audiencia. Recordarle a los participantes que hay diferentes formas de cómo participar en este tiempo de preguntas y respuestas en el que vamos a iniciar. Básicamente pueden hacerlo a través del chat, enviando su consulta a través del chat. Pueden utilizar la herramienta de levantar la mano que nos da la plataforma. E igualmente, si alguno quisiera compartir, interactuar contigo al micrófono, también existe la posibilidad de hacerlo. Simplemente igual nos comenta a través del chat que quieren interactuar contigo al micrófono para habilitar el micrófono y esperan su turno. Entonces, dicho esto, quiero invitar para que se nos una en este momento a mi compañero Rafael Avendaño. Él va a estar moderando este tiempo de preguntas y respuestas. Rafael, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Larisa, Cristian y a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Es un placer compartir con ustedes este ratito del día de hoy, jueves. Como bien ya nos lo mencionó Cristian, ¿verdad? Utilizar proyectos de usos directos de la geotermia vienen a traer, a contribuir desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Si lo vemos por el tema de contaminación, de eficiencia energética. Por ahí Chris nos comentaba un poquito sobre algunos ejemplos. Y Chris, tal vez podríamos seguir esa misma línea y abundar un poco más sobre casos de éxito que conozcas. Tal vez en este caso no nos limitemos propiamente a Centroamérica porque el tema, si bien se está trabajando, sabemos que en otras partes del mundo está un poco más avanzado. Entonces, ¿podrías comentarnos un poquito de esto? Sí, por supuesto. Em, creo que de lo más importante de los casos de éxito para geotermia de baja entropía y muy baja entropía es la climatización de ambientes. En países europeos, como ustedes saben, pues los extremos de calor y de frío durante el año pues son extremos. En nuestros casos, pues nuestros países pues lo que tenemos es a veces un calor, pero no vamos a fríos extremos y eso es afortunado.
Entonces, la mayor cantidad de bombas de calor y de sistemas de geotermia de baja entalpía instalados, por ejemplo, en los países europeos, como ya dije, o en Estados Unidos o en Canadá, sobre todo en el norte, van enfocados a la climatización. Y estos son sistemas que pueden ser residenciales, o sea, cada casa tiene instalado su sistema en donde se extrae el calor en el invierno y se lleva el calor a la casa, y durante el verano se extrae el calor de la casa y se guarda en el reservorio, o sea, en la tierra, ese calor para luego ser utilizado nuevamente en el invierno. Eso es muy interesante porque hoteles, oficinas, hospitales, escuelas, residencias utilizan estos sistemas de climatización. También se utiliza muchísimo para los centros de procesamiento de datos, en donde hay muchísimos servidores y muchísimo equipo electrónico, porque son lugares en donde se genera muchísimo calor, pero como buenos europeos, el calor que se genera en esos espacios se guarda en un reservorio y se vende, se comercia ese calor y se le da a empresas que necesitan el calor. También se utiliza para invernaderos, ¿sí? La geotermia de baja entalpía, muy baja entalpía. Exitosamente, por ejemplo, en Holanda hay producción de muchas verduras, como por ejemplo tomates, chiles, pimientos, que necesitan condiciones reguladas de temperatura. Entonces, tienen los invernaderos estos sistemas de radiantes, la aplicación del calor va por el suelo y es muy interesante porque ya la tecnología va tan avanzada que todo está automatizado. Aún los sistemas de transporte pues están automatizados, para que se den una idea. También se utiliza muy eficientemente para piscicultura y para cultivo de camarones y de peces. Se utiliza para deshidratación de frutas y verduras. Hay un caso muy bonito en Grecia donde deshidratan mucho del tomate que nosotros consumimos, ese tomate deshidratado. Se utiliza también para la balneología, que no es nuevo, pues la geotermia de baja entalpía para calentamiento de agua y tratamientos curativos. Se utiliza también para diferentes procesos de secado alrededor del mundo, pues de diferentes materiales, madera, por ejemplo. La temperatura con la cual se debe secar la madera, pues es una temperatura baja y muy constante en procesos de fermentación. Fermentación, por ejemplo, en el caso de la cerveza, que se necesita fermentar para la producción de alcohol y la temperatura de fermentación debe estar entre los 35 y 40 grados. Ahí también, o sea, hay varias cervecerías instaladas funcionando con geotermia de baja entalpía y muy baja entalpía. En el caso de nuestra región, pues sí, hay plantas que ya utilizan la geotermia de baja entalpía para el deshidratado de frutas. Tenemos la balneología en diferentes países. Y estamos luchando porque se utilice la geotermia de baja entalpía para el secado de frutas y verduras, de madera y esos procesos. Podría secarse el café también. Hay algunos pilotos desarrollados para lo que es el secado del café y evitar poner el café en patios que haya que recoger en las noches, pues sencillamente pues se haga una instalación de geotermia de baja entalpía y puede funcionar muy bien. El secado del bagazo podría explorarse. En fin, hay un montón de oportunidades en las cuales podemos trabajar con geotermia de baja entalpía. Y hay un montón de publicaciones de casos de éxito. Si ustedes entran a internet y colocan geotermia de baja entalpía o muy baja entalpía, y solo acuérdense de poner PDF, casos de éxito o industrias específicas, inmediatamente van a aparecer un montón de reportes científicos en donde se indica cómo se hacen esos procesos. Y como les digo, son casos de éxito alrededor del mundo. ¿O confundí un poco más? No, está bastante claro. Tal vez sí sería bueno que ampliáramos un poquito en la parte económica, porque de repente, no sé, pensando en un sistema de climatización, ¿qué ventajas tiene en instalar uno que funciona a partir de geotermia de baja entalpía? El costo inicial de instalación es más caro, va a ocupar un costo de mantenimiento más bajo.
No sé, comparado con un sistema convencional. Ok, normalmente en los edificios, en las oficinas, pues se hacen instalaciones, cuando se planifica desde el principio, se hacen instalaciones centrales de aire acondicionado. Eso son grandes unidades las que se requieren para hacer las instalaciones y requieren grandes cantidades de energía para funcionar. En otros casos, pues ya en casas o en oficinas instaladas, pues lo que se hace es colocar una unidad, un split en cada una de las oficinas, porque obviamente pues ya no se puede hacer una instalación formal porque se miraría, pues, no sería muy estética. Entonces, hay diferentes casos. Lo que es importante para la geotermia de baja entalpía y muy baja entalpía es que se puede climatizar ambientes utilizando estos sistemas pensando en que tenemos una fuente de calor constante, la cual no tenemos que pagar, y eso es la energía que está en el suelo. Constante me refiero a que la temperatura del suelo no cambia, o es muy poco lo que cambia, y funciona de día y de noche. Obviamente, el sistema que se va a instalar, pues no va a requerir bajas temperaturas como los aires acondicionados, sino que se mantienen temperaturas constantes y agradables en las superficies. Entonces, eso es lo que nos permite hacer una instalación que no es muy cara, o sea, toda la gente se asusta porque piensa en geotermia de alta entalpía, esas inversiones, en lo que se necesitan pues todos estos sistemas de colección de calor del suelo o de las paredes o de superficies calientes. Y normalmente los intercambiadores que se utilizan son tuberías plásticas con una bomba de recirculación y una bomba de calor. Y luego ya el sistema de distribución. El sistema de distribución del calor puede ser más caro porque debemos ir a todas las áreas a donde necesitamos enfriar. Pero también se necesita llegar con el aire acondicionado central a todas esas áreas. Entonces, si pensamos en que podemos hacer una instalación en un techo o en un suelo, es mejor, obviamente, desde el principio. Podemos ir y hacer un buen esquema de cómo distribuir estos intercambiadores. Y repito, estamos hablando de tuberías plásticas como las vieron ustedes en las diapositivas. O sea, que el costo puede ser, a veces la inversión puede ser un poco alta, pero la recuperación es muy interesante. ¿Por qué? Porque la vida del equipo es muy alta, el sistema no se agota, no tenemos que pagar por la energía, porque en un sistema de aire acondicionado sí tenemos que pagar la energía eléctrica, y vaya que es cara esa energía eléctrica. Sé de lugares en Guatemala en donde el costo de encender una unidad de aire acondicionado en un edificio significa un costo de mantenimiento que le cobran a uno en una oficina y es muy alto. Entonces, eso es lo que uno se evita. No puedo dar un precio, puedo hacer una referencia que una bomba de calor puede costar hasta 6.000 o 8.000 euros, lo cual no es mucho dinero si se piensa en los beneficios que se va a obtener de esa bomba de calor. Pero pensemos en que tenemos una bomba de calor instalada en nuestra refrigeradora o en el aire acondicionado de nuestro vehículo. Eso es una bomba de calor y esas son relativamente baratas. Entonces tenemos que evaluar cuánto es esa inversión. Pueden haber sistemas muy caros y muy complejos porque enfriar un área de proceso de una galera de 100 metros de largo por 15 metros de ancho, pues eso cuesta dinero. Pero pensemos en qué necesitamos en la inversión y en el costo de mantenimiento y en el costo de utilización. Y ahí es donde está la recuperación. Excelente, Cristian. Me parece que este es un punto muy importante, ¿verdad? Hacer énfasis en que Por supuesto que sí. hay una inversión importante tal vez al inicio, pero la vida útil es muy larga y el mantenimiento es a muy bajo costo. Perdón que te interrumpa, pero se me olvidó comentar, hay sistemas de geotermia de baja entalpía y me consta porque los técnicos o los doctores con los cuales hemos trabajado en estos temas que viven en Alemania
tienen 30 años de tener instalado su sistema de geotermia de baja entalpía. Costó alrededor de 5.000 o 6.000 euros, pero por 30 años y no tener que pagar ni un solo centavo por costo energético para enfriar y para calentar, creo que vale la pena evaluarlo. Obviamente que tenemos que tropicalizar esos costos a nuestra región centroamericana, pues es posible que tengamos que comprar una bomba de calor de los Estados Unidos, de Canadá, de China o de Europa. Cada uno puede comprarla donde quiera para hacer la instalación. O actualmente pues ya se están haciendo investigaciones para la fabricación de bombas de calor locales específicamente para la geotermia de baja entalpía, y por eso es que necesitamos más apoyo para poder desarrollar esa tecnología localmente. No, excelente. Y es muy buen punto de referencia el que nos mencionas. Comentamos un poquito de ejemplos, más que todo en Europa. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la experiencia que se tiene en proyectos de baja entalpía en Centroamérica? Ok, proyectos que hay de geotermia de baja entalpía, pues yo puedo hablar específicamente de los de Guatemala. En el caso del deshidratado de frutas, pues tenemos una planta, una iniciativa y muy interesante, porque la iniciativa combina pues la parte industrial con la parte de investigación, precisamente para el deshidratado de frutas y para varios procesos que tienen que ver con la agricultura. Y el producto obtenido es un producto con un estándar de calidad alto, de exportación. Creo que es muy importante recalcar eso porque en todas, pues en los diferentes países de la región centroamericana se producen vegetales y frutas, y en ciertos momentos pues los precios del mercado se vienen al suelo y los productores pues no pueden comercializar estos productos, y entonces se puede aprovechar estos procesos de deshidratado. La experiencia es buena y como les comento, pues esta iniciativa está eh, adentrándose en otros campos, como por ejemplo la experimentación, la fabricación de velas. Se tienen planes también para secado de productos cerámicos. El proceso del secado de productos cerámicos pues está afectado por la humedad y por la disponibilidad de calor, y a veces tarda muchísimo tiempo, causa problemas, y si hay variaciones violentas de temperatura, pues se raja la cerámica o se raja el material. Entonces, al hacer este tipo de instalaciones, pues puede ser muy interesante. En el caso de El Salvador, vi en persona los desarrollos de pilotos para la producción de lácteos, o sea, la pasteurización de leche, el secado de café, la fabricación de velas, y eso es con uso de calor de una planta geotérmica de alta entalpía. O sea, es un uso directo del vapor para hacer este tipo de procesos, y se está haciendo investigación en este caso. La balneología, pues que es muy importante. Veo con muy buenos ojos lo que es el secado del café, el secado de madera, el secado de productos agrícolas. Creo que hay una muy buena oportunidad, pero necesitamos hacer más investigación y motivar a nuestros gobiernos, a nuestros industriales, a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a que se adapte esta tecnología eh, para su uso. Es, perdón por lo que voy a decir, pero es ridículo pensar que Centroamérica está formada de volcanes y que esto de menos se aprovecha la energía geotérmica para usos directos y para aplicaciones industriales. Países europeos en donde el suelo es muy viejo ya, o sea, el continente es muy viejo, se necesita perforar muchísimo para encontrar temperatura. Nosotros aquí, si bajamos
3, 4 metros, ya tenemos una buena temperatura para usos de geotermia de baja y muy baja entalpía. Así es que esto es una invitación. Creo que tenemos mucho que hablar, mucho que discutir y mucho que motivar para que esta tecnología se use. Y la tecnología es muy sencilla. No es ir a buscar manifestaciones. Insisto, la geotermia de baja entalpía y de muy baja entalpía se puede usar en donde haya la necesidad, no en donde hay manifestaciones. Y si hay manifestaciones, qué mejor, porque la temperatura puede ser mayor. Pero podemos, si tal vez no tenemos buena temperatura del suelo, podemos aprovechar paredes, podemos aprovechar calor residual. Ese es el mensaje. Seamos eficientes con nuestra energía. Por supuesto, Chris, completamente de acuerdo. Nosotros aquí en el Secasier pues hemos identificado esta oportunidad que tenemos en aprovechar los usos directos de la geotermia. Y es ahí donde decidimos crear el grupo de trabajo GeoRed, donde, bueno, les estoy dejando el enlace en el chat para que puedan inscribirse y ser partícipes, en donde siempre estamos compartiendo información, realizando capacitaciones. Es un medio que de manera muy general busca apoyar e impulsar todas las iniciativas de uso directo de la geotermia para Centroamérica y el Caribe. Cris, me parece que hace un momento comentamos un poquito de esto, pero creo que hay que conversar un poquito más al fondo. Eh, ¿Cómo se evalúa el sistema que es conveniente instalar en una casa en términos de climatización? Perdón, no oí la última parte de la pregunta. En términos de... De climatización, para la climatización. Ok, eh, para hacer un estudio o de instalación, mejor dicho, de un sistema de geotermia de baja entalpía para una casa, lo que es importante determinar adentro de la casa son las variaciones de temperatura que hay en las diferentes épocas del año y la carga de calor que hay adentro de la casa. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede monitorear la temperatura de los espacios y se puede ver la cantidad de personas y la cantidad de equipos que están conectados o funcionando, como por ejemplo la refrigeradora o las televisiones, la computadora, estufa, etcétera, etcétera. Todo lo que hay, los equipos que generen calor adentro de la casa, es muy importante porque al fin de cuentas, pues es calor que hay que retirar si estamos pensando en climatizar, o sea, aire acondicionado. Y entonces, haciendo un balance, haciendo esta evaluación del calor, podemos determinar la carga térmica que hay que retirar. Al establecer esa carga térmica, entonces ya podemos ver qué tipo de sistema es el que hay que instalar. A esto me refiero sobre todo con los intercambiadores que habría que poner en las paredes, en el techo. Si la casa ya está construida, pues en el suelo es un poco complicado. Muchas de las casas tienen cielos falsos en los cuales se puede entrar a trabajar o se puede hacer una instalación discreta. No hice mucho, mejor dicho, no hice énfasis en cómo se ve eso instalado, pero podemos compartir pues fotos si alguien está interesado en cómo quedan esos sistemas instalados. La verdad es que pues es muy interesante, algunos sistemas son muy decorativos y entonces ya con eso pues se puede hacer la instalación. Obviamente que lo mejor sería diseñar la casa pensando en usar este sistema para colocar pues los intercambiadores de calor adentro de las paredes o dejando los espacios necesarios y solo cubrirlos para tener acceso a ellos. Entonces, ¿qué pasos daría yo en resumen? Sería evaluar la carga térmica, que de todas maneras cuando uno va a colocar un aire acondicionado hay que hacer esa evaluación. Si uno contrata a una empresa para la instalación de diferentes unidades, que es lo más adecuado porque pues, la empresa tiene datos para instalar un aire acondicionado adecuado,
pues se debe calcular esa carga de calor y ya con esa carga de calor hacer el diseño. No quiero que esto suene a propaganda, pero nosotros en la universidad estamos trabajando precisamente en los modelos o en los simuladores para hacer este tipo de instalaciones de acuerdo a las construcciones que usamos localmente. Y entonces ya con eso tener una herramienta que pueda ayudar, ya sea a los arquitectos, a los ingenieros o a las personas interesadas en hacer estos cálculos y va a depender muchísimo de qué también se hagan estos cálculos en la eficiencia del sistema que se instale. Porque si sencillamente voy a comprar a una empresa o una tienda de electrónicos un aire acondicionado y lo instalo, pues puede ser que lo haya comprado muy pequeño, puede ser que lo haya comprado muy grande, puede ser que lo haya comprado adecuado, así a simple vista. Pero lo ideal sería calcular y de acuerdo a eso hacer el diseño del sistema. No es, insisto, rocket science, o sea, es fácil de hacer con las herramientas que están disponibles. Y si alguien pues quiere aprender, pues también podemos apoyar y ayudar a explicar cómo se usan estos simuladores. Muchísimas gracias. Nos pregunta Fernando Rivas, ¿cuál es la diferencia positiva y negativa entre aerotermia con bomba de calor y un sistema de refrigeración convencional? Ok, la aerotermia con bomba de calor utiliza la temperatura del aire, o sea, el calor que está disponible en el aire que se puede extraer. El sistema de extracción está instalado, sea en el exterior o en el interior, como mencioné, adentro de una bodega. Y ese sistema de intercambio de calor absorbe el calor y lo lleva normalmente a la bomba de calor. La bomba de calor lo que hace es, en el ciclo termodinámico, evaporar, comprimir y expandir y todo el proceso, un refrigerante que es independiente de este sistema de extracción y este refrigerante por este ciclo termodinámico va a permitir el aumento de temperatura o puede absorber el calor para hacer el proceso de evaporación, ¿sí? Y trasladar ese calor a un reservorio o a otro proceso. Eh, Así a primas, solo así, decir qué es más eficiente, si un aire acondicionado o un sistema de aerotermia, dependerá de las condiciones que se tienen en el ambiente. El problema con la aerotermia es que la temperatura sí oscila con el día. O sea, si hay sol, pues obviamente vamos a tener mayor temperatura en el aire. Y si hay viento, pues definitivamente mayor temperatura. Y en la noche, pues normalmente la temperatura baja. Entonces, si queremos un sistema constante, un flujo de calor constante, pues no se va a dar como tal, a menos de que instalemos un reservorio en donde guardemos la energía y entonces podamos garantizar un flujo o un sistema eficiente de extracción o de calentamiento. En el caso del aire acondicionado, pues el aire acondicionado tiene un termostato que todo el tiempo está revisando la temperatura del espacio que queremos emplear y entonces se activa o se desactiva. Así es que si aumenta la temperatura durante el día, pues el sistema va a funcionar mucho más y en la noche pues va a bajar su ritmo si es que baja la temperatura. Entonces, creo que es muy importante para poder comparar, como decimos los que damos clases, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que manda en este caso es los números, la eficiencia, las temperaturas, las cargas de calor, el costo de la energía, que significa el aire acondicionado, la inversión inicial. O sea, el estudio, yo no puedo decir que es más eficiente la aerotermia si no sé qué sistema estoy instalando, o más eficiente el aire acondicionado. Pero mi invitación es hacer los números y a comparar, o sea, qué podemos hacer. Ahora, en el caso de una bodega que eleva su temperatura muchísimo,
durante el día, porque las bodegas pues no tienen cielos falsos, ni mucho menos, ni aislantes en las paredes. Entonces, de ahí podemos aprovechar ese calor que se genera dentro de esa bodega para bajar la temperatura de la bodega por un lado, pero también para precalentar un proceso. Y eso me parece muy interesante. Obviamente los números mandan. Y Claro, por supuesto los costos, ¿verdad? El proyecto hay que ver qué eficiencia tiene. por supuesto, eso es una parte muy importante. Ya para ir finalizando la sesión del día de hoy, quiero concederle la palabra a nuestro buen amigo Don Olman Arias. Muy buenos días, Don Olman. Buenos días, qué gusto y qué charla más interesante y para los que no están involucrados en la geotermia, pues espero que les haya gustado y yo quería como meter aquí la cuchara, como decimos aquí, en el tema porque está muy interesante y sobre todo la primera pregunta que es experiencias en proyectos de baja entalpía en Centroamérica que se tienen. Em, Yo no sé si podemos ver otra vez la presentación, el diagrama de Lindahl, eh, para contarles un poquito sobre las experiencias. ¿Es posible? Voy, don Goldman. Si me permite usted que encuentre el diagrama de Lindahl. Ok. Voy a compartir pantalla y me dicen por favor si lo ven. Ya estamos viendo. Estamos viendo. Ok. Perfecto, Lo- don ah, Goldman. Sí, yo lo que quería era comentarles, ¿verdad? Y no se ríen, ¿verdad? Por lo que voy a decir eh, sobre muy baja temperatura. Aquí en muy baja temperatura, eh, uno de los usos que se le da a la geotermia, y es en toda la región, y, y que dice, ah, yo no sabía que eso era geotermia, pero sí, que es la producción de biogás. La producción de biogás, don Cristian lo dijo ahora en una de sus intervenciones, que se hacen excavaciones de 1 metro para poner intercambiadores de calor. Bueno, eso mismo se hace con la producción de biogás. Para producir biogás se hace una excavación de 1 metro y ahí se instala el biodigestor para aprovechar las, eh, la boñiga, la gallinaza, eh, los excrementos porcinos, eh, todos estos excrementos producen metano. El metano es un gas que es hermano del CO2, que es el famoso, el malo de la película, pero resulta que el hermano es más malo todavía. Tiene 34 veces más dañino que el CO2. Entonces, la producción de biogás a partir de geotermia de muy baja temperatura, como les digo, lo que se hace es una zanja de 1 metro y 8 metros de largo aproximadamente y se cubre para que el sol no caliente, porque uno de los problemas de la muy baja entalpía es la interferencia del ambiente, del sol. Entonces, por eso es que normalmente cuando hablamos de muy baja entalpía, hablamos de profundidades superiores a los 3 metros para evitar las cosas, llama, eh, la interferencia del sol. Pero digamos, en nuestro caso, que somos un país tropical, ¿verdad? Los países tropicales nosotros, pues más o menos tenemos las temperaturas constantes todo el año. Entonces, eh,
En estos casos, para generar biogás, lo que se usa son bacterias mesófilas, que son temperaturas más o menos, temperatura ambiente más o menos 30 grados centígrados. También en baja entalpía, pero ya en sistemas de aguas calientes, se usan bacterias extremófilas para producir biogás con más eficiencia, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de temperaturas de 70 grados centígrados, eh, que se usan en zonas volcánicas. Pero digamos, para hablar de, de zonas de muy baja temperatura, o sea, en cualquier parte de nuestros países, ya sea en la zona atlántica, la costa atlántica, en la zona central, se puede utilizar muy baja entalpía para producción de biogás con geotermia. Eh, otro, Otra aplicación que hemos tenido con muy baja entalpía es la producción de alevines. Los alevines son muy susceptibles a la temperatura. Y por ejemplo, en la tilapia nosotros andamos con 28.5 grados centígrados. Y nosotros lo que utilizamos es un pozo de aproximadamente 50 metros. Y de ahí extraíamos la temperatura constante para la producción de alevines de tilapia, porque ellos son muy susceptibles al cambio de temperatura. Estoy hablando de 2 grados, 3 grados y tenemos una pérdida del 50% de, de la producción. Entonces, digamos, esos son dos casos concretos. El biodigestor, que sé que todo el mundo eh, lo utiliza, pero no sabía que estaban utilizando geotermia de muy baja entalpía. Eh, si les interesa el tema, podemos buscar un experto para que nos dé una charla sobre producción de biogás con biodigestores. Yo me comprometería a buscar el experto. Interesante. Y creo que nada, era esa la intervención que quería hacer, eh, como para eh, aclararles a todos, ¿verdad? Que la geotermia no son volcanes solamente, sino que eh, en cualquier parte de nuestros territorios, ya sea en el Atlántico, en el Pacífico, en la parte central de nuestros países, podemos producir geotermia de baja a muy baja temperatura. Y estos sistemas híbridos que estoy hablándoles en este caso de biogás, es muy utilizado en geotermia de baja y muy baja entalpía, ya sea con solar o, o biogás, pero eh, digamos que es muy utilizado para aumentar la eficiencia de los sistemas químicos. Eso era la participación que quería tener. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, don Norman, por su participación. Me parece muy bien el ofrecimiento. Conversemos al respecto por diferido para dar un poquito más de forma, porque sí sería muy interesante una charla de biodigestores. Está bastante interesante, más porque, como usted lo dijo, es algo que fácilmente uno lo puede implementar en nuestros hogares. Pienso que puede ser un buen punto de partida para muchas personas. Conocer qué es la geotermia de baja entalpía con una aplicación pues no muy compleja. Cristian, muchísimas gracias por participar el día de hoy. La verdad estuvo muy entretenido el webinar. A las personas que siempre nos apoyan, muchísimas gracias. Nosotros aquí en Secasier queremos seguir impulsando todos los temas de baja entalpía, de usos directos de baja entalpía. Pues nos emociona siempre estar en contacto con ustedes y que se estén integrando cada vez más personas a la GeoRed. Cris, muchísimas gracias por tu tiempo.
Cristian es uno de los coordinadores que está trabajando un manual para la producción, la fabricación de lácteos a partir de usos directos de la geotermia aquí en Secasier. Es una iniciativa que todavía está en construcción, pero esperamos ya a finales de este año, principios del otro, pues tener las más noticias sobre el tema. Y bueno, dicho esto, ya doy por finalizado el webinar del día de hoy. Espero volverlos a ver dentro de un mes aproximadamente, el último jueves del mes de mayo, para el siguiente webinar de geotermia. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, muy feliz tarde. Hasta luego, Chris.